Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Rafael Izquierdo, ingeniero industrial. Ha trabajado muchos años en SAP como ingeniero de soporte y bueno, pues desde ahí saltó a crear una startup. Había estudiado ya algo relacionado con los vehículos eléctricos, pero bueno, cuéntanos cómo fue ese proceso de lanzamiento, Rafael. Mm. Pues a ver, siempre he sido una persona bastante curiosa y con bastante, ¿no?, imaginación y con ganas de hacer, de fabricar cosas y de crear valor, ¿no? Entonces, pues, y bueno, gran parte de mis amigos también tienen un poco esa inquietud. Y bueno, siempre hemos estado trasteando con tecnología, a ver qué se podía hacer. Por ejemplo, entre unos amigos montamos una pequeña academia online que tuvimos algún, algún estudiante, algún cliente, pero entonces se está poniendo muy de moda el tema de las videollamadas y tal. Y nada, pues lanzamos eso, pero a modo de prueba. Y bueno, empezamos a ver el poder de la realidad virtual, ¿no? Empezaron a salir los primeros kits de desarrollo de Oculus, nos parecía pues algo que estaba muy de los 80 o de los 90, que estaba resurgiendo con muchísima mejor calidad, lógicamente, y Ajá. nada, empezamos a explorar opciones que había y bueno, pues nos dimos cuenta de que tenía mucho más potencial del que parecía. Ujú. Y entonces, ¿cuántos de tus amigos se atrevieron a emprender contigo, Rafael? Pues al final, quien se atrevió más es mi actual socio, ¿no? Y CTO, por poner una etiqueta, de nuestra startup. Eh, Él está haciendo el doctorado en inteligencia artificial en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, él había hecho ya varias aplicaciones para teléfonos móviles, varios juegos y eso. Ujú. Y bueno, le encantó la idea de poder usar y poder hacer algo útil con la realidad virtual. Y nos pusimos Ah, a ello. vale. Y tú tuviste que dejar tu trabajo. Bueno, me contabas que tienes que estás en excedencia, pero bueno, has tenido que dejar de trabajar, con lo cual has tenido que dejar de ingresar mensualmente tu salario, ¿no? Efectivamente, Esa efectivamente. esa decisión no es fácil de tomar. Bueno, por muchos condicionantes también personales, ¿no? Era el momento de hacerlo, me veía como que o lo hacía en ese momento o ya no lo podía hacer o no lo tendría tan fácil, ¿no? O no podía tomar la decisión tan libremente. Y bueno, pues como tenía bastante experiencia y ya llevaba casi más de 7 años, casi 8 en este puesto, dije, bueno, voy a aprovechar que tengo la posibilidad de tomarme una excedencia y apostar por esto, que bueno, siempre puede salir bien o mal, pero hay que arriesgarse. Yo lo que digo siempre es una frase que seguramente haya cogido por ahí, prefiero arrepentirme de algo que haya hecho y no o haberlo intentado que no haberlo hecho nunca, porque siempre te vas a quedar ahí con el qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Vale, Rafael, si no te entiendo mal, lo que nos estás diciendo es que en la empresa en la que estabas, que todavía estás, aunque en excedencia, facilitan el que personas se marchen una temporada para probar, para montar una empresa, por ejemplo, u otras Bueno, cosas. ¿Alguna vez? básicamente, no es que obviamente no les vino bien que una persona en la que habían invertido en formación Claro. y tal se fuera, ¿no? Pero Ujú. la herramienta de la excedencia siempre está ahí, ¿no? A partir de un año de antigüedad creo que es cuando te la puedes coger. Y bueno, en donde estaba trabajando, sí es cierto que me encontraba un poco atascado y no veía mucha progresión, ¿vale? Y es cierto que tenía una estabilidad, unas condiciones de trabajo estupendas, un ambiente increíble. Mis compañeros de trabajo son amigos míos, de hecho, por supuesto, sigo manteniendo la relación y esa parte sí es cierto que me frenaba un poco, pero yo creo que, bueno, era el momento de intentarlo y bueno, si en algún momento o en alguna ocasión tengo que volver, bueno, pues se intentará la opción de la vuelta porque ahí está la herramienta legal de la excedencia, claro que sí. Sí, sí. Vale, entonces ya decidiste lanzarte y ¿qué es lo que habéis montado tu socio y tú? Rafael. Pues como te contaba, estuvimos trasteando un poco con la realidad virtual y vimos que lo único que había por aquel entonces, que era el momento en que Oculus había sido adquirida por Facebook por 2.000 millones de dólares, bueno, o ese boom, pues vimos que eran todo videojuegos o películas, todo muy directo con la experiencia inmersiva, ¿no?, de la realidad virtual.
Entonces nosotros lo que queríamos era saber si se podían hacer otras cosas que ayudaran a la gente o que tuviera otras aplicaciones la realidad virtual, y empezamos a ver que en temas de oftalmología estaba empezando a verse el potencial que tiene esta tecnología de realidad virtual para intentar ayudar a los pacientes, ¿no? Ajá. Y básicamente en lo que empezamos a trabajar, y es en lo que ahora mismo tenemos más desarrollado, es una aplicación en VR para niños que tienen ojo vago, niños que tienen que llevar de forma habitual, o sea, que el tratamiento del ojo vago, como conocéis, es el llevar el parche muchas horas al día, y pues había bastantes estudios que decían que un entrenamiento biocular en el que cada ojo veía unos elementos de un juego, pues podía ayudar a recuperar más rápidamente o a hacer menos uso del parche. Entonces, bueno, empezamos a ver qué es lo que habían hecho otros proyectos y lo intentamos llevar a algo más sencillo, algo más divertido, y así es como fuimos trabajando. Primero con el kit de desarrollo de Oculus y luego, aunque ya si quieres entraremos en más detalles, pues al final hemos desarrollado una opción para teléfonos móviles. Ajá. Vale. ¿Cómo descubriste este mundo de la oftalmología? Porque tú trabajabas de ingeniero de soporte en una empresa tan conocida como SAP, que en principio con oftalmología pues no tiene mucho que ver. Bueno, alguno de sus clientes, evidentemente, como es el líder de De ERP, repente, pues sí, seguro que tendrá clientes en oftalmología y en otros muchos sectores, ¿no? Pero claro. a lo mejor tu socio tenía más relación con ello. Pues no, porque bueno, mi socio, como te digo, en aquel entonces estaba haciendo, no sé si ya estaba con el doctorado o estaba a punto de empezar con el doctorado, pero él estaba en la universidad. Él no forma, o sea, él no trabajaba conmigo. Pues básicamente fue un poco porque nosotros empezamos a investigar sobre el uso de la realidad virtual en oftalmología. Y a raíz de haber ganado algún premio de emprendimiento en la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias a que él estaba allí y pudimos participar en esos programas, pues nos contactó José Manuel, que es un oftalmólogo de allí de Albacete, y se interesó mucho por nuestro proyecto. Él tiene un espíritu emprendedor increíble también, y Ajá. empezamos a colaborar con él y estuvimos aprendiendo de esta parte de oftalmología y más concretamente en la parte pediátrica con él y con otra oftalmóloga, Clara Córcoles, que también nos ha estado ayudando desde el principio, y bueno, pues un poco aprendiendo lo que necesitábamos para poder desarrollar esta herramienta. O sea, José Manuel tenía esa inquietud, ¿no? Decía, Sí. "Ojo, esto de la realidad virtual está muy bien, a lo mejor se puede aplicar a lo que yo hago como profesional, ¿no?" Sí, Entonces buscaba a alguien que tuviera conocimientos de realidad virtual y os encontró pues por el premio. más que nada, yo creo que más que nada fue que él vio nuestro proyecto Ujú. en este premio que nos dieron en la universidad y le resonó bastante, ¿no? Le dijo o vio que tenía bastante potencial y podía ser un muy buen valor, pues de dar mucho valor a los pacientes, y se puso en Ajá. contacto con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y cómo os localizó? Pues bueno, como digo, a raíz de este premio, pues se puso en contacto con Ah, Fernando, que era el que estaba en la universidad y un poco el que vale. lideraba la parte técnica y el que tenía más acceso porque los dos viven en Albacete. Y bueno, pues así es como nos encontró. Alguna vez que estuve yo allí, nos reunimos con él en el hospital Ujú. y bueno, pues empezamos nuestra relación. Conexión Albacete. Totalmente, sí. ¿Tu socio estaba en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en Albacete también o Sí, en sí, 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 también en en Albacete? Albacete. Vale. Vale, es verdad que la parte informática está ahí en Albacete, ¿verdad? Sí, eso es, justo, la facultad de informática está allí. Sí, sí, sí. Y entonces, pues os contacta y vosotros, pues encantados, ¿no? Porque queríais hacer algo y con este hombre, pues descubristeis que estabais más cerca de ello, claro. Efectivamente, fue un poco un espaldarazo importante para afirmar o reafirmarnos en que íbamos por el buen camino. Luego había luego hemos tenido mucho más recorrido, por supuesto, sobre todo a nivel de empresa, porque al final no dejaba de ser un proyecto que estaba en fase de investigación, o, ¿sabes? Pero el hecho de que él nos contactara y viera el mismo valor que nosotros le veíamos, siendo él la parte científica y nosotros la parte técnica, pues nos motivó bastante, desde luego. Sí, sí, sí. Y entonces es cuando tú decidiste ya dejar tu actividad y Bueno, centrarte en esto, ¿no? esto que Todavía pasó más tiempo. sí, esto que te he contado fue a 2016 Ujú. y yo decidí
pedir la excedencia y dedicarme 100% del tiempo al proyecto a finales del 18. ¿Vale? O sea, que estuvisteis mucho tiempo investigando. Sí, mucho tiempo probando, hablando, sobre todo más que investigando, hablando pues con oftalmólogos, hablando con optometristas, hablando con padres, probando con críos, ¿no? Para ver cómo aceptaban esto, cómo lo veían. Pues eso, compatibilizando nuestra actividad principal, que en mi caso era el trabajo, en el caso de Fernando, pues el doctorado, compatibilizándolo con esto. Lo teníamos más bien como hobby. Hay gente que dedica la mayor parte de su tiempo libre, pues yo que sé, hacer deporte o o viajar muchísimo. Pues nosotros teníamos el hobby de empezar a emprender un poco. Sí, sí, sí. O sea, que cuando volvías del trabajo, Sí. te metías ahí en el ordenador y estabas ahí Sí, sobre trasteando todo con la con... parte del business plan, que es a lo que yo me he dedicado más, la parte de modelo de negocio y ver cómo se Ajá. podía rentabilizar o cómo podía tener sentido esto a nivel comercial. Y sí, Fernando desarrollando la parte técnica. Eso hasta, Ya, o sea, constituimos, bueno, la constitución de la empresa que somos ahora vino más adelante, pero sí estuvimos como 2-3 años, pues eso, en los ratos que podíamos, empujando por nuestra idea. sí, sí, sí. Vale, nos has hablado del Albacete Connection. Ahora falta la Donosti Connection. Donosti Connection. ¿Eso cómo fue? Pues, como te digo, yo me pedí la excedencia a finales del 2018 y fue un salto, o sea, no tenía, en ese momento fue una apuesta, una apuesta por el proyecto porque no habíamos contactado con EIWA, que es la incubadora donde constituimos la empresa, ni nada. Fue un salto al vacío, por así decirlo. Y afortunadamente, pues por marzo, abril del 19 nos contactaron desde EIWA, que habían visto nuestro proyecto pues, en alguna publicación que habíamos hecho en redes sociales y tal, y querían saber más. Y bueno, pues como EIWA es o sea, una incubadora especializada en realidad virtual, pues a nivel técnico nos podían dar muchísimo apoyo, a nivel de profesionalizar la creación de la startup pues también. Y pues hablamos con ellos, estuvimos viendo el proyecto en detalle, nos estuvimos conociendo todos ese verano y ya en septiembre pues constituimos la empresa. Muy bien. Entonces la constituisteis ya con EWA dentro, ¿verdad? Sí, eso es. Todavía no habéis constituido cuando contactáis con EWA. A ver, teníamos una empresa, Fernando y yo, porque cometimos un error que aprovecho a quien nos esté viendo para que no lo cometa. Y es que nos dieron un premio en Albacete, un premio del Foro de Emprendedores, que nos daban 2.500 euros de subvención, nos daban ese dinero a cambio de que constituyéramos la empresa allí. Y no teníamos clientes ni Os nada, daban dinero para el capital social casi, casi. pero nada más. Pero nada más. Entonces, Claro. pues caímos en la trampa de constituir sin tener clientes ni nada, cosa que no hay que hacer, lógicamente. Hay que hacer cuando vayas o sea, cuando tengas el primer cliente y tengas que emitir una factura, entonces sí constitúyete. Antes no. Y bueno, constituimos una empresa que obviamente pues hemos cerrado porque no tenía nada de facturación, la hicimos por eso y luego ya constituimos la de verdad con EIWA porque es con la que estamos trabajando. Te he entendido que fue muy precipitado, pero ¿por qué razón pudo ser negativo para vosotros? O sea, ¿de qué manera os perjudicó la creación inicial? Porque no teníamos clientes y no fue más que quemar pasta, porque teníamos que, pues obviamente, pagar impuestos, pagar el autónomo y luego también nos cedieron durante 6 meses una oficina, pero después de esos 6 meses la tuvimos que pagar, o sea que fue quemar dinero por nuestra parte que no Claro, porque contribuyó. aunque tú estabas trabajando por cuenta ajena, al figurar, no sé si figurabas como administrador solidario. Sí. Claro, al ser socio y administrador solidario tienes que cotizar de autónomos. Eso es. Con lo cual estabas pagando un extra de seguridad social completamente innecesario, lo estabas tirando al agua directamente, claro. Efectivamente, porque básicamente eso es como tienes que hacerlo, la forma más óptima, bueno, es la única forma de hacerlo a ese nivel. Es cierto que hay una ayuda, había una ayuda, no sé si seguirá, por pluriactividad. Y gracias a mi gestora,
que es la que me ha estado ayudando a hacer todas las declaraciones y nos ayudó a constituir esa primera empresa y tal. Había una ayuda en la que... También tenías que pagar a la gestora, claro. Hombre, claro. Pero bueno, eso ya era más a tema personal porque nos ayudaba con la empresa, pero también me ayudaba a mí con las declaraciones. Pues eso, había una ayuda que por pluriactividad, que el primer año creo que la cuota de autónomos era el 50%, luego los 6 meses siguientes era el 75% y luego ya la cuota completa. Los 200 eran por entonces los 280, 260. Y bueno, me beneficié de eso, lo cual nos vino bien, pero claro, el dinero se acabó, teníamos que seguir poniendo dinero y bueno, pues por eso digo que fue un poco, a ver, no es un error. Un poco precipitado, más. Sí, fue precipitado porque dijimos, nos han dado 2.500 euros, pero hay que constituir la empresa, pues la constituimos. Pero claro, lo más inteligente visto a posteriori hubiera sido, pues no, si no tienes clientes, ¿para qué vas a meterte en constituir y todo? Claro. Vale, entonces ya cuando ya empezáis a ver las cosas más claras y tal, y ya veis, bueno, esto parece que va para adelante, vamos a hacer clientes, ya constituís de verdad que es 2019 y constituís en San Sebastián porque estáis con EWA que está allí, claro. Claro, EWA nos provee de coworking, de contactos, de todos sus recursos técnicos de desarrollo y la gente que está ahí ayudando a las startups, pues era muy atractivo, desde luego. Bueno, lo es. Sí, sí. Y además ir de vez en cuando a San Sebastián tampoco está mal, ¿verdad? Tampoco es, No, es agradable nada pensar, mal. ¿no? Yo no conocía a San Sebastián, no había tenido la oportunidad de ir antes. Mi madre es de Bilbao y conocía más la parte de Vizcaya, pero San Sebastián no, Guipúzcoa no. Y bueno, la verdad es que el sitio es espectacular. Todo lo que es el paseo, siempre que voy para allá me tomo un rato por la tarde para pasear por la Concha y comer, si puedo, algún chuletón bueno. Vale. Entonces ya constituís 2019, no es hace tanto tiempo, porque en medio tenemos una pandemia, ¿no? Que ha sido casi como un stop a casi todo, ¿no? Bueno, al desarrollo entiendo que no, porque habréis seguido trabajando, pero claro, lo que es comercialización, por ejemplo, se ha puesto muy cuesta arriba, ¿no? Para todo el mundo. Sí, desde luego fue un hándicap y entonces yo creo que pensábamos que iba a afectar menos de lo que luego nos afectó. Es cierto que conseguimos, a pesar de la pandemia, conseguimos nuestros primeros clientes, pero claro, a ellos sí les afectaba bastante y por ende a nosotros, ¿no? Pero bueno, al final conseguimos esos primeros clientes que siempre son importantes y probar todo el discurso de ventas, intentar adaptar la propuesta de valor a lo que necesita el cliente y bueno, pues nos vino bien. Vale. O sea, había que hacerlo. Es cierto que en otras condiciones habría sido a lo mejor más rápido. A nivel de producto, ¿qué es lo que habéis hecho? Antes me has adelantado que empezasteis con el kit de Oculus. Sí. Entiendo que habéis hecho una aplicación que funciona con Oculus para tratar a estas personas que tienen el ojo vago, ¿verdad? Sí, como te digo, muy al principio lo hicimos con Oculus porque, bueno, compramos el kit de desarrollo, pero luego vimos que a nivel de negocio y de utilidad para la gente no tenía sentido que tuvieran que comprarse equipos de 400 o 600 euros o que los tuviéramos que comprar nosotros y cedérselos. Entonces, como los móviles estaban despegando en cuanto a potencia y cada vez se hacían cosas más increíbles con los móviles, pues dimos el salto a ser una aplicación para teléfonos móviles y emplear visores VR para móviles, como por ejemplo este, ¿no? No sé si se ve. Bueno, no sé si se ve por lo de... Pero vamos, entonces aquí se inserta el móvil y tienes una alternativa más económica, más accesible para nuestra solución. Y cuando te pones a hacer una app para visores VR de móviles, ¿vosotros sabéis hacer eso? ¿O ha sido fundamental ahí la ayuda de EWA? No, como te digo, nosotros ya fuimos a EWA con la aplicación para móviles hecha. Ellos nos han ayudado sobre todo a la parte de mejorar la interfaz, de crear nuevas versiones, de crear nuevos juegos y sobre todo para el desarrollo de negocio. En eso nos han ayudado bastante porque ya te digo, Fernando llevaba desarrollada la aplicación desde bastante antes y era un MVP. O sea, ya podía funcionar a nivel comercial. Es cierto que luego ha mejorado mucho, sobre todo en temas de estabilidad, en temas de soporte. Antes al principio no estaba disponible para iOS.
Ahora sí, por supuesto, la compatibilidad con diferentes mandos de juego. Hemos mejorado mucho en ese sentido, pero nosotros ya íbamos con eso desarrollado. Así que igual nos ha ayudado, sí, en eso también, pero más en la parte de desarrollo de negocio. Vale. Y en lo que es el producto en sí, ¿qué es lo que hace el usuario cuando tiene las gafas puestas y está con el móvil? Exactamente, ¿qué tipo de ejercicios hace? Así, Vale. descríbenoslo así brevemente. Pues mira, son unos juegos muy sencillos. Son juegos infantiles, lógicamente, porque es para niños de a partir de 4 años. Entonces, el fundamento de nuestros juegos y de la terapia que nosotros hemos desarrollado Ujú, es que cada ojo va a haber unos elementos diferentes. Por ejemplo, tenemos un juego, el primer juego que tenemos es de unos patitos de feria que van pasando y el jugador tiene que darle con unos dardos. Con el mando de juego, pues aprieta un botón y lanza el dardo. ajá, Vale, pues los patitos se ven solo en un ojo. Hay un fondo común que se ven los dos ojos y hay muchos elementos comunes, pero los patitos solo se ven en un ojo y la mirilla se ve en el otro. De tal forma que el cerebro tiene que usar la visión de ambos ojos para poder realizar el ejercicio. Si tú usas el parche, lo que haces bueno, el parche es una terapia disociativa porque separa la visión de los dos ojos y fuerza a trabajar solo con el vago. claro. Nosotros hemos creado esto porque es un complemento. Ujú, La parte del parche es necesaria en menor medida, pero es necesaria, pero nosotros fomentamos el trabajo biocular. Estimulamos la estereopsis, el fusionar la visión de ambos ojos. Así el cerebro, como no está acostumbrado a trabajar con uno de los ojos porque no lo usaba por ujú, diferentes motivos, ¿no? Pues nosotros lo que ayudamos es a que trabaje con los dos a la vez para poder tener una visión normal. ujú, claro. Vale. Y esto, el que lo contrata, ¿quién es? ¿El particular que quiere hacer ese entrenamiento con su hijo, por ejemplo? Evidentemente el hijo no lo contrata. Eh, o el oftalmólogo que se lo provee como servicio a sus clientes. ¿Cómo habéis hecho esa parte? Ahí es donde entiendo que os ha ayudado mucho a Igua, ¿no? Sí, a ver, efectivamente, a validar un poco Y y vuestro a socio, pensar la y forma. vuestro socio oftalmólogo, vuestros dos socios Claro, oftalmólogos, claro. eso es, sí, sí, sí. Sobre todo viendo cómo se puede introducir esto en el día a día de los especialistas, ¿no? Pues tenemos dos canales. El B2B, que son especialistas que lo quieren ofrecer a sus pacientes como una terapia visual que pueden realizar en casa, además de su seguimiento y de su trabajo como especialistas, pero también como hemos conseguido el ser un dispositivo sanitario, un producto sanitario por la Agencia del Medicamento y tenemos el marcado CE, podemos vender directamente a los padres, ¿vale? Entonces Ajá. tenemos estas dos vías. Es una herramienta para especialistas para que puedan Ujú, ofrecer esto a sus pacientes y hacer un seguimiento en remoto. Esto también es importante, que los ujú, especialistas puedan saber en remoto si el paciente tiene un compromiso alto o un desempeño alto con la terapia, cosa que con el parche no se sabe porque, bueno, ujú. tú le preguntas a los padres si ya lleva el parche y te dicen, sí, sí, todos los días lo ha llevado y luego a lo mejor no es así, Claro. pero con esto sabes exactamente qué días y cuánto tiempo ha entrenado el niño. Y Ujú. luego, pues para los padres que quieran complementar la terapia de oclusión Ujú. con videojuegos para que les Ajá. sea más divertido al niño, también nos pueden contratar. Y en el B2C, que has dicho que habéis conseguido la aprobación de la Agencia del Medicamento, entiendo que ya son los padres directamente quienes los contratan. Ahí es más, a lo mejor es un poco más difícil llegar a ellos, ¿no? Pues fíjate, lo que nos hemos dado cuenta desde que Ajá. tenemos el mercado C y hemos estado probando este canal es que hemos conseguido un número de clientes relevante en menos tiempo, porque hay mucha más gente que está motivada para buscar una solución para su hijo que tiene ojo vago, complementaria al parche u otras opciones, que los profesionales que a lo mejor están ya más acostumbrados a trabajar de una forma y Ajá. entonces pues están habituados a esa forma y bueno, por supuesto, les interesan otras alternativas, pero tienes tú que ser más proactivo a la hora de buscarlos y hacerles ver que tu solución tiene valor para ellos y para sus pacientes. Entonces, Claro. lo que nos hemos dado cuenta es eso, Ujú. que hemos conseguido más rápidamente Ujú. clientes particulares de lo que Ajá. hemos conseguido clientes ¿Y ahí B2B. cómo os buscan? ¿Por Google? Sí, básicamente los clientes particulares que hemos conseguido, la mayoría de ellos han venido por campañas que hemos hecho de anuncios, si bien fueron experimentos, ¿vale? Porque queríamos ver qué tirón tenía
Y ahora queremos mejorar el marketing. Hemos contratado a una empresa de inbound marketing para pues, hacer muchos más contenidos, para tener un blog más serio, bueno, más serio, con más calidad. Y bueno, atraer un poco a los pacientes no solo pagando, sino también con contenido, o sea, con posicionamiento orgánico, ¿no? Con SEO. Más que pagando, porque al final, pues si quieres más clientes, tienes que pagar más. Y no es del todo muy escalable. Entiendo. Entonces, esta vía la vais a apostar más por ella, claro. Y esto, cuando lo compra un cliente final, un B2C, lo paga como un SaaS, una especie de SaaS. Eso es, justo, es una suscripción. Vale. Es como esto, el lifetime value del cliente final es hasta que acaba la terapia, lógicamente, pues durante esos meses de tratamiento se cobra mensualmente y luego, pues, luego ya deja de pagarlo, lógicamente, porque ya ha cumplido con la terapia y ya se ha recuperado. Entonces, pues ya no tiene por qué seguir con la suscripción. ¿Y qué viene a costar, más o menos? Para particulares Puede es... decir, Sí, para particulares, porque además está en nuestra web. Está a Sí, claro. 66,55 euros al mes, Ujú. pero ahí no incluimos el equipo. ¿Vale? El Sí, equipo, claro. nosotros queremos ser un poco, o sea, no nos queremos Ujú. meter en líos de logística y al final, como son equipos que se pueden conseguir perfectamente en Amazon, por ejemplo, o en Sí, sí, sí. otros Es retails. decir, este equipo funciona perfectamente ya, pero si te lo compras tú, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Luego tenemos una opción anual, ¿vale? Que son unos 600 euros. Ujú. Y en ese precio está incluido 12 meses de uso de la aplicación Ujú. y ahí sí que regalamos el equipo como detalle comercial Vale. por Sí, la confianza sí, sí, puesta sí. y ahí sí lo ¿Cuánto regalamos. tiempo dura de media un tratamiento de este? Pues a ver, es que depende de cada paciente. Cada paciente Ya, evoluciona, pues parte de una base diferente a otro, también ya. depende de la edad, pero Ujú. por ejemplo hemos tenido experiencias de pacientes que estaban atascados en un nivel de agudeza visual que de Ujú. ahí no pasaban Ujú. y precisamente fue uno de los primeros y al cabo de 5 meses pues consiguió la recuperación total de la agudeza visual. Ujú. Otros hemos tenido, eran pacientes que ya tenían cierto recorrido y les quedaba un poco Ujú. y en 2 meses ya se había visto bastante recuperación. Entonces, Sí. bueno, hay diferentes casos. Y ¿tenéis competencia? Ujú. Sí, sí, claro. De hecho, bueno, lo que te comentaba un poco al principio, nosotros a nivel científico, porque eso es una de las cosas, eso sí te quiero incidir, una de nuestras prioridades y de nuestros principios es siempre basarnos en evidencia científica, ¿vale? Ujú. Entonces, los papers y las publicaciones científicas que ya existían sobre esta terapia biocular, ¿vale? O dicóptica, empleaban sistemas que se estaban desarrollando y que ya están en el mercado, ¿vale? Nosotros estamos haciendo unos ensayos clínicos en un servicio público de salud, ¿vale? Que van a empezar en breve, pero claro, los ensayos clínicos tienen una duración mucho más larga, ¿no? Y ahí sí queremos que esos pacientes, o sea, que esas publicaciones científicas que salgan de pacientes que han probado nuestro producto, pues efectivamente se vea el impacto que ha tenido nuestro producto, ¿vale? Nosotros nos hemos basado en otros sistemas que hay, porque al final a nivel técnico somos parecidos. Ujú. Nosotros logramos hacerlo, pensamos, de forma más barata y accesible, pero nosotros también queremos esa parte de prueba científica, ¿no? Pero sí, efectivamente tenemos competencia, no solo en España, sino en todo el mundo. Sí, sí, sí. Estas pruebas, estos ensayos que estáis haciendo, ¿tienen que ver con la certificación que habéis obtenido de la Agencia de Medicamento o son independientes? Son independientes. Nosotros nos hemos, bueno, DICOP, al ser un software, por definición es un clase 1 por la Ujú. normativa que había el año pasado. Este año se ha modificado y tendremos que adaptarnos a la nueva normativa, pero hasta el año pasado somos clase 1 y lo hemos hecho por comparación. Pero sí es cierto que necesitamos ese ensayo clínico, eso lo teníamos claro y de hecho desde el principio, incluso antes de haber constituido y tal, y en Albacete ya habíamos intentado hacer algún ensayo, lo que pasa es que no éramos conscientes del esfuerzo que hace falta Ujú. para tener unos ensayos clínicos propios y el hecho de
de ya habernos, Costoso, sí, sí. de habernos constituido y de ya tener un proyecto más sólido es cuando hemos podido acceder a ellos. Vale. ¿Y estos ensayos clínicos cuándo los vais a tener ya concluidos? Bueno, se supone que tendrían que haber empezado el año pasado a finales, pero no pudo ser y entonces van a Claro. empezar ahora. Yo espero que para ya dentro de un año o 18 meses ya tengamos los resultados finales antes de publicarse el Vale. paper o la publicación científica. Vale. Esto evidentemente está dirigido a poder diferenciaros de la competencia, entiendo. Sí, sobre todo para validar que lo que nosotros hemos desarrollado funciona igual que funcionan otros sistemas parecidos al nuestro. Es algo que pensamos que es necesario hacer. O sea, nosotros ya tenemos la confianza tanto de especialistas como de pacientes, pero sobre todo de especialistas, en que es un sistema interesante, que da valor y que ayuda al paciente. Pero es cierto que necesitamos esa confirmación por parte de un estudio serio y un estudio homologado, aleatorizado, con doble ciego, para comprobar el funcionamiento. Okay. ¿Esa competencia que tenéis es a nivel de España, a nivel del mundo? ¿O tenéis en todas partes competencia? ¿Cómo está ahora mismo ese mercado? Pues si te soy sincero, cada vez veo más sistemas digitales o más aplicaciones que pueden llegar al usuario final para todo el tema de la oftalmología, para todo el tema de la salud visual. En concreto, que hagan lo mismo que nosotros hacemos. Hay competencia a nivel nacional y luego, sobre todo, también tenemos un competidor muy fuerte en Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, tampoco no son los que tenemos identificados así más directos y competidores que hacen exactamente lo mismo que nosotros. Estamos hablando de a lo mejor 5 o 6 en todo el mundo, o sea, nacional y en todo el mundo. ¿Y cómo os diferenciáis de ellos? Pues lo que te comentaba antes, ¿no? De hacerlo más accesible. Ahora mismo hemos desarrollado nuestra aplicación para móviles. Es cierto que estamos considerando pasar a un equipo standalone, porque hay cada vez equipos de realidad virtual más accesibles, o sea, equipos de realidad virtual completos, Sí, más sí. accesibles. Pero es cierto que nuestra ventaja es que el equipo es bastante más barato porque gran parte de ese equipo es algo que ya tiene la gente, que es un teléfono móvil. Entonces, esa es la principal ventaja competitiva, es esa, la accesibilidad y a una tecnología que ya tienen en la mano. Hemos conseguido reducirlo a eso, a una app que se descarga en el teléfono móvil, un equipo que lo pueden conseguir o por nosotros o en un retail y listo. Vale. Y ¿qué te iba a decir? Hay una empresa de Navarra que se hizo muy famosa, supongo que has oído hablar de ella, Sí, porque a ver. ha dado mucho que hablar por muchas razones que no tienen que ver con el producto. Que fue la primera que yo oí hablar de oftalmología, realidad virtual. Lo que pasa es que ellos diseñaron una máquina. Me refiero a Davalor, supongo que la Sí. conoces. Diseñaron una máquina y era un producto B2B, es decir, que solamente lo compraban ópticas pues, para hacer una serie de trabajos con sus clientes y estaba posicionada muy diferente a la vuestra. También el precio supongo que no tendría nada que ver. Digamos, esta empresa no salió bien comercialmente. Entiendo que por lo que estamos diciendo, ¿no? Tanto por el precio como por a lo mejor este, este mercado, este modelo B2B, vosotros habéis seguido pues un camino muy distinto, ¿no? No sé si conoces el caso. Sí, lo he oído, he estado investigando un poco cómo era muy interesante porque tenían bastantes publicaciones científicas, al menos disponibles o accesibles, y efectivamente tenían una máquina que nosotros lo que hemos comprobado es que a nivel B2B y sobre todo, es cierto que ellos, bueno, no sé en qué año empezó el proyecto, en qué año terminó, bastante antes que nosotros, lógicamente, pero lo que nos hemos dado cuenta con nuestros primeros clientes B2B es que para terapia visual se les exigía o se les suele exigir inversión, y una inversión inicial fuerte. Y luego, bueno, pues a ver cómo lo rentabilizas. Ya. A nivel B2B, una de las principales ventajas nuestras
es que no tienen que hacer ninguna inversión inicial, ¿vale? Porque nosotros para el B2B también somos una suscripción, se paga mes a mes, siempre que ellos lo estén usando con un paciente. Entonces, si identifican, si ya tienen un paciente al que esto le puede servir, nos hacen el pedido, ellos le están facturando a su paciente un servicio de terapia visual con DICOP, con nuestro sistema, y no tienen que hacer una inversión fuerte inicial. Es cierto que nosotros exigimos al B2B 6 meses de compromiso porque le estamos cediendo el equipo en alquiler. Es decir, nosotros ahí sí hacemos el esfuerzo de cederles el equipo que luego ellos van a ceder al paciente. Exigimos solo ese compromiso de 6 meses, pero porque hemos visto que en 6 meses, si ya tienes un paciente identificado, puedes amortizar perfectamente el coste de la suscripción y esos meses también están ellos facturando a su paciente. Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que eso, un hándicap importante para los especialistas que ofrecen terapia visual es esa inversión que a lo mejor tienen que hacer en otros sistemas y luego pues ver si se amortiza o no. Y como se vio el año pasado, si no había pacientes porque no se podían ir a su centro y a hacer terapia visual, pues esa amortización iba a ser mucho más dilatada en el tiempo. Con nuestro sistema, ¿no? Incluso en un hipotético escenario en el que nos volvamos a confinar o lo que sea, los especialistas pueden seguir ofreciendo sus servicios con nuestro sistema a sus pacientes en remoto. Claro. Y luego, en cuanto al futuro, Rafael, ¿estáis ya pensando en expandiros fuera de España? ¿Qué tenéis planteado cara? Sé que todavía es pronto porque no lleváis mucho tiempo en el mercado, o sea, todavía estáis evidentemente tratando de consolidar lo que habéis empezado, pero ¿estáis ya pensando en salir fuera, etcétera? Pues es algo que desde luego lo queremos hacer cuanto antes. Yo ya estoy empezando a detectar oportunidades, sobre todo en Latinoamérica, porque la aplicación ahora mismo está en español, no está todavía traducida a inglés ni a otros idiomas, por lo tanto, bueno, obviamente hay que traducirla al inglés tarde o temprano, pero ya la tenemos en español y el hecho de estar registrados en la Agencia del Medicamento de España, pues nos da ya bastante confianza para ir a otros mercados, como por ejemplo México, ¿no? Hemos detectado que México puede ser un primer país muy interesante para... Estamos empezando a hacer contactos en ese sentido y como al final nosotros somos un software, tal y como estamos planteando o está planteado ahora mismo el producto, es un software que se puede descargar de cualquier App Store, pues sería muy fácil acceder a mercados, pues por ejemplo en este caso el mexicano. Hay que ver si tenemos que dar el salto a un producto más premium con un equipo standalone de VR, porque, por ejemplo, allí la sanidad es privada y sobre todo la especialidad de oftalmología y ahí sí hay más dinero para invertir en equipos y sobre todo por imagen de un equipo mucho más profesional, ¿no? Que el que da lo que tenemos ahora, que sí es accesible, por supuesto, pero también tenemos que ver el tema de la imagen. Y bueno, pues en cuanto a la internacionalización, esa parte, o sea, parece muy atractivo México. Luego, lógicamente, el mercado CE nos abre todo Europa, pero ahí el problema es efectivamente localizar la aplicación a cada uno de los países, pues a traducirlo en inglés, en portugués, en francés, en italiano, en alemán y bueno, pues eso lo tenemos que valorar también. Muy bien. En cuanto a financiación, ya terminando, Rafael, no sé si habéis tenido que captar fondos, si tenéis previsto hacerlo, ¿cómo estáis en ese sentido? Pues supongo que, como ya viste, fuimos unos ganadores de la 11ª edición de Berry App. Por lo tanto, ahí conseguimos un primer inversor, ¿no? Ajeno a los fundadores que somos Fernando Eiwa y yo, ¿no? Por lo tanto, ahí ya hemos captado un primer inversor que nos puede ayudar muchísimo en atraer nuevos inversores en un futuro. Y nosotros ahora mismo estamos diseñando un plan más ambicioso de crecimiento. Estamos desarrollando una aplicación de realidad virtual para otro tipo de patología totalmente diferente, más para adultos. Y tenemos que ver qué otras terapias o qué otras patologías podemos ayudar con la tecnología de realidad virtual. Entonces, estamos diseñando un plan ambicioso, ¿no? Para desarrollar muchísimas más aplicaciones de salud con realidad virtual y ahí sí necesitaremos mucha más financiación, ya sea pública como por parte de posibles inversores que vean valor en el proyecto.
Es, Sí, es sí, sí. complicado tener esa visión más a largo plazo de todo lo que se quiere hacer, pero teniendo la experiencia de que por lo menos para una terapia, para una disfunción visual, en este caso como es el ojo vago, ya tenemos experiencia, sabemos cómo se hacen las cosas y sabemos qué es lo que quiere el mercado, pues las siguientes patologías a las que queramos acceder, pues ya tenemos más inercia y podemos acelerarlo. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones, Rafael, Al y contrario, buena gracias a suerte. ti, José, por contar con nosotros.